Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Eneado 18, el libro del Sitra Ahra. ¿Sí? De vez en cuando vas a hablar del tema, vos que sos fan de Eneado 18, no es que soy fan, es un estándar glifótico, ¿sí? De este tiempo, ¿sí? Y estoy de acuerdo en muchísimas cosas con su visión cabalística, salvo en 2 o 3 cosas muy puntuales, en el resto no. Digamos, no hay desacuerdos esotéricos, pero por descubrimiento, es decir, no por pertenecer a nadie, porque tampoco pertenezco a ese círculo mágico ni me relaciono con esos círculos esotéricos, por lo cual no tengo conexión alguna con nadie. Lo que yo estoy haciendo es darles una opinión de un libro que es fundamental para la magia ceremonial del siglo XXI, escrito por otras personas, ¿sí? Que ustedes tienen que leer y que están disponibles en español para descargar en arcade.org. Entonces, si un autor como Eneado 18 hace disponible en tu idioma información cabalística de alto nivel, ¿por qué no aprovecharla? Y hoy vamos a hacer un repaso, ¿sí? Del libro del Sitra Ahra, ¿sí? Un grimorio de los dragones del otro lado. Esto es un grimorio. Este es mi anillado de la copia que se puede descargar de internet, pero esta es la copia en inglés. Sí, yo prefiero el texto original, pero vos te la podés descargar en español en la descripción del video. Pero antes, bienvenidos al Sabbat número 86. Mi nombre es Pablo Barrera. Títulos. Cuando entrevistamos a The Chief Magician of Mystery Babylon, a Babylon, como le decimos amistosamente, al Belsasar de los tiempos modernos, podríamos entender la postura de Babylon como la antítesis de Eneado 18. Sin duda, de hecho, hasta estéticamente se los nota extremadamente respetuoso de los conocimientos cabalísticos. Claro está, son magos, pero son muy parecidos. Se parecen mucho siendo diametralmente opuestos en las definiciones clifóticas, inclusive la interpretación de lo que el clifot en sí es. Este enfoque, el de Eneado 18, es un grimorio para los tiempos modernos, para aquellos que utilizan la configuración cabalística luriana del clifot, que sería el árbol de la muerte y del conocimiento. Es decir, el clifot es el árbol de la muerte y del conocimiento, y recordemos que en el Edén había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte y del conocimiento. Y que le dijo el diablo a Eva, si comen de este árbol serán como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Es decir, tomó de la fruta prohibida. Y fueron echados del jardín para que no comieran del árbol de la vida y fueran como los dioses. Digamos, esta es el engarce o el enganche gnóstico de todas las corrientes del Leján Paz moderno, ¿sí? Un demiurgo maligno que evita que el hombre se transforme en Dios, pero que falta también contar otras cosas. Pero este trabajo
el que vamos a hablar hoy de la forma más objetiva posible, nos va a permitir entender cómo funciona el Qliphoth en sentido de magia ceremonial. Es un grimorio, es un llamador de metaespíritus. Cuando hablamos de Qliphoth y decimos Astaroth, o decimos livianamente Ashmedai, o cualquiera de los nombres de los gloriosos reyes clifóticos, no se piensen necesariamente que tienen alguna conexión con los espíritus de Lars Goetia. Estamos hablando de formas daemónicas de metadioses, de dioses por encima de los dioses, de fuerzas con inteligencia, en este caso anticósmica. Y lo más importante de este libro es entender el concepto de acausalidad y anticósmica. Y si ustedes se piensan que el veneno de la luz irreflexiva no está presente dentro de la doctrina unificada es porque todavía no vieron este video completo, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto anticósmico de la doctrina unificada? Por ejemplo, explicarles con la tabla de contenidos de este libro, del libro del Sitra Achra, qué es el Sitra Achra, qué es el Qliphoth, qué son estas fuerzas y por qué existe esto. Porque detrás de esto hay una historia, por supuesto. Tabla de contenidos. El Sitra Achra y las serpientes de la luz. El Asher, el otro dios. El Qliphoth del árbol de la muerte. Las 11 cabezas de la Serat. Los 60 emisarios de la luz negra. Las 22 letras silenciadoras del otro lado. Los 12 príncipes del zodíaco clifótico. Los 7 infiernos y las 7 tierras. El ritual de apertura de las 7 puertas. La estrella de los 11. Construyendo los bloques del templo. Solo esto para que más o menos vean la tesitura del tipo de contenido que tiene el libro del Sitra Achra. Es decir, es información realmente importante para cualquier mago ceremonial, de cualquier sendero. Cualquier mago ceremonial de la mano derecha que se precie de tal y crea que este conocimiento es basura, está condenado a ser derrotado vilmente. ¿Por qué los revuelcan algunos magos de la mano derecha de un lado y para el otro? Los revuelcan porque no tienen dominio clifótico. Y eso es una ventaja, sí, del Left Hand Path sobre el Right Hand Path. Es decir, un mago ceremonial que tuvo una exploración clifótica, que atravesó el árbol y partes de él murieron en el trayecto de su personalidad. Tómalo como un tránsito, una exploración psicológica, arquetípica, si querés, para que sea un poquito más racional, permítitelo. El uso de este libro desde el análisis de lo psicológico, de la pulsión de vida y pulsión de muerte. Jugá con esas cosas, claro, pero no te desvíes ni te pierdas en las deformidades que el Qliphoth ofrece precisamente para que el incauto no vea el conocimiento que subyace a través de todas las tentaciones, sufrimientos, dolencias y carencias que el Qliphoth te hace pasar cuando lo transita. Todo es incertidumbre en el Qliphoth. Entonces no se puede decir nada porque es todo experiencia. El Sitra Achra es experiencia en tiempo real, tan intensa en todas las posibilidades de la manifestación de la materia que hace imposible la reflexión y hace que tu mente se vuelva thoughtless, es decir, irreflexiva. La experiencia es demasiado grande para reflexionar sobre ella porque eso mismo implicaría la locura, ¿sí? Pausa y continuamos y entramos ya en tema propiamente dicho, sin antes decir quién financia toda esta cosa infernal con las maravillosas flores de la vida que María Gabriela nos ofrece para hacer sentir a los magos anticósmicos que están viendo este video como el culo un ratito. Ahí está todos los trailers que se me canten a mis giles. Ayer de María, Asunción, Buenos Aires. Maestro, ¿dónde puedo descargar el libro de Sitra Achra de los Qliphoth? Quiero saber de los Qliphoth, maestro. Muy bien, tenés que ir a esta página web que dejo la dirección, probablemente deje fija la dirección aquí abajo como hice la otra vez, con el enlace del libro blanco de San la Muerte para que durante todo el video miren el enlace y se lo voy a dejar también en la descripción del video para que lo puedan descargar. Acuérdense siempre que si hace mucho esfuerzo del pulgar para estirar la mano para hacer descargar, sabes que tenés cobertura mail, ¿sí? Si no te vas a herniar el dedo a ver si te hace mal, descargar un PDF. Fíjate, si tiene más de 1000 palabras y te hace mal, capaz que la magia no es para vos, así nomás te lo digo. Si vos ves que más de 1000 palabras ya la cabeza se te confunde, este lugar no es para vos, ¿sí? En el prólogo NA18 cuenta que es la tarea de 20 años de laburo. Estamos hablando de 20 años y da la página 5 y página 6, más que nada, el origen de la gnosis, ¿sí? De su orden, de su corriente de trabajo, que comúnmente le decimos 218, ¿sí? Generalmente las personas que comulgan con el libro del Sitra Achra se le dice que es gente anticósmica o gente de la 218. Eso no significa que esa gente necesariamente sea parte de la orden de NA218, pero el número 218 es, digamos, tiene un significado cabalístico que obviamente en honor a todos aquellos que les cuesta estos desarrollos espirituales,
le dejamos a la gente que busque el significado del número 218, ¿no? Que hagan algo, estos giles que están recibiendo una información en español. Es un video que me gustaría que se use para informar sobre el libro, por eso voy a tratar de reducir mi subjetividad y voy calentando el motor como Orwell 18 a las 5 de la mañana. Anda a 200 por hora, pero media hora le tenés que echar agua caliente en el radiador. Para eso, ¿quién está? Mirá quién está para eso. Ayer de Marie, Asunción, Buenos Aires. Para ponerle alegría al radiador de mi vida está Mariela Brites con Ayer de Marie, Asunción, Buenos Aires. Si estás en Buenos Aires y querés comprar su baño famoso, te tenés que comunicar a los números que dejamos en la descripción del video. Hecho el comercio y todo el clickbait necesario para mantener este canal, vamos al asunto. En el principio era Ain, la naditud de la divinidad en su completa vacuidad, su ilimitado no ser. Este Ain estaba y permanece en el vacío de la suprema beatitud de potencial ilimitado e irrestricto, realizado por no llegar al ser y permanecer desconocido e indistinguido. Ya arrancamos de fondo. Por supuesto, todo este conocimiento es un conocimiento sabateano, conocimiento de Babilón, es magia cabalística talmúdica. Estamos hablando de conocimientos cabalísticos muy avanzados, es decir, que tratan la macrocósmica reversa y da un orden y una cierta discreción para su exploración correcta, pero parte de la premisa que Ain es el absoluto. En la doctrina unificada creemos que Ain es una chispa del absoluto que el otro trae cuando se produce la contracción y ese otro trae una chispa del absoluto que es Ain para transformarse después en esos tres momentos que forman el Ain, el Ein Sof y el Ein Sof Aur, ¿sí? Que vamos a tratar. De hecho, lo que sigue en el texto tiene que ver con la guerra de las emanaciones. Así que vamos a leer porciones del libro del Sitra Achra de Eneados 18 para reflexionar después. Es un video más que nada retórico, no va a ser muy largo, no esperen que sea muy largo, sino más que nada dar información de la primera parte. Si les gusta este video y quieren que hagamos una segunda parte, me avisan, me lo dejan en los comentarios, como siempre. Gracias al área de miembros por la paciencia, están recibiendo información. Prepárense la otra semana para los futuros podcasts y también para los videos de los 3 niveles de miembros, ¿sí? Que van a tener cada uno sus videos a partir de la próxima semana, mira vos, ¿sí? Así que bueno, seguimos con la lectura, sin antes hacer un ligero descanso para que mastiquen el tema de Ain y el absoluto y todas esas cosas que están fuera, obviamente, de la mayoría de ustedes comprenderlo, claro está. De este estado primordial de caos cero, sin principio final, una fracción de posibilidad divina cayó hacia el límite, estableciéndose como el Ein Sof, que significa lo no limitado, pero cargando dentro de sí la esencia de esa adición de un límite causada por la separación, ya que a la naditud fue menos alcanzada y nada más. Es decir, en ese infinito potencial se precipita como una inteligencia adicional la posibilidad de la limitación, siendo ilimitado en sí mismo, pero conteniendo la posibilidad de limitarse, lo cual produce una división entre la chispa del absoluto y la chispa del absoluto. Un pedazo de la chispa no quiere ser, quiere no ser, permanecer desconocido, inmanifiesto, pero otra parte sí quiere ser. Un aspecto del Ein Sof fue reflexivo en su propio impulso limitante y su separación de la naditud, mientras que el otro lado era irreflexivo y no deseaba conocer algún límite por el bien de evitar restricciones adicionales causadas por la separación de su estado primordial de no ser ilimitado. El único deseo de la luz que no quiere manifestarse es su deseo ilimitado de no ser. No quiere manifestarse, por lo cual toda magia anticósmica favorece la disolución de las separaciones. Es la búsqueda de la unidad última, llena de paz y de la ausencia del conflicto y el ruido de la separación. Volver a un estado completamente de ausencia de todo deseo o sufrimiento. El retorno al infinito potencial de lo absoluto indiferenciado para siempre jamás nuevamente. Entonces,
Hay dos luces, una reflexiva que quiere aplicar limitación y otra irreflexiva que solo quiere permanecer en paz en lo inmanifiesto. Continuamos leyendo. Como dos lados en conflicto de una totalidad existente, se limitaron entre sí, ya que uno buscaba expansión y conocimiento al imponer autorrestricción y separación de su propia fuente absoluta, mientras que el otro era irreflexivo de todo excepto su propia voluntad de absorción de vuelta al misterio divino de la totalidad de la naditud. El lado derecho e izquierdo de la Ein Sof se convirtieron, y como el aspecto derecho y reflexivo no podía conocer en su estado de no límite sus propios pensamientos al manifestarlos afuera de la condición de que él y su otro lado se llenaban a totalidad, sabía que el camino para lograr sus metas era limitar y separarse de ese lado en conflicto. Párrafo difícil de digerir. El lado derecho de la luz de la totalidad quería crear otros. Y para eso había que aplicar restricciones. Es decir, hasta aquí soy yo y de aquí en más es otro. Otro lugar, otro recinto, otro espacio, otro universo, otra voz. Y la lleno de otros pequeños otros, que soy yo mismo moviéndome a tal velocidad que parece que son cosas separadas. Pero para eso hay que aplicar una restricción, poner reglas y poner las cosas en armonía. Y eso es el sendero de la mano derecha. Por cuanto a la otra parte no quería ninguna manifestación de nada, sino solo volver a un estado de reposo absoluto en el no ser. Son dos objetivos que entraron en colisión. Continuamos leyendo. Así, el lado reflexivo de la Ein Sof, por la búsqueda de orden y la manifestación de sus pensamientos, causó una contracción y se alejó de ese otro lado que no tomó parte en su contracción, adicionalmente descendiendo hacia el vacío, Tejiru, espacio vacío. Ese es el concepto de Tejiru, que fue creado entre ellos. En la separación de estas dos luces se produce un Tejiru, un espacio vacío entre las dos luces de la totalidad. Una quiere crear y desarrollar, pero aplicando límites, y la otra no quiere limitaciones, solo volver a la fuente de la que proviene para disolverse nuevamente en la totalidad del absoluto. Son dos intereses en completa colisión, y se forma un espacio entre ellos, un espacio de antítesis. Tesis, luz de la totalidad, conflicto entre sí mismas, separación. Antítesis. Seguimos leyendo. El lado reflexivo, ahora despertado totalmente de su estado de autocontemplación, estableció su propio brillo, contrarrestando la luz de la creación y limitando el espacio vacío en el cual la luz reflexiva podía brillar. Y así la luz de la creación solo podía afectar la parte superior del espacio vacío creado por su contracción, y la luz reflexiva permaneció en su mitad inferior, que se convirtió en las profundidades del gran abismo. En un punto del Tejiru en donde la luz reflexiva y la irreflexiva colisionaron en el lugar del punto liminal que había sido establecido entre los dos lados, rastros fragmentados de las dos luces que habían sido separados se sumergieron entre sí como chispa de dos fuegos opuestos, y una puerta en el intermedio de los dos lados tomó forma, creando una atadura no deseada entre ellas, un lado aprisionando las chispas de la luz negra y el otro lado cegando y absorbiendo aspectos de la blanca. La luz reflexiva se puso para establecer, por medio de sus emanaciones, sus 10 sefirot, sobre el árbol de la vida que pensó y visionó para que se levantara con su propia esencia singular, permaneciendo en el punto más elevado después de su planeada condensación diluida, como Yahweh. Él limitaría, conocería y se daría a conocer sin reconocer la naditud divina antes de su caída y separación. Esta oposición no solo fue instigada sin las barreras del Tejiru, sino también desde las estructuras del árbol sefirótico en sí, ya que aquellas chispas de luz negra que fueron aprisionadas dentro del reino de Yahweh no sucumbieron a la causalidad restrictiva de su regla y pensamientos ordenadores, sino que en su lugar se rebelaron una y otra vez. Una lucha entre pulsión de vida y pulsión de muerte, siendo el reflexivo lo que vos conocés como Dios, el barba, y siendo lo irreflexivo lo que vos conocés como Satán, para ponértelo en el idioma de colectivo, ¿sí?
Es decir, la luz que reflexiona es la luz que crea, pero aplica limitación. La luz irreflexiva no tiene nada que plantearse más que volver a un estado de infinito potencial sin manifestarse de ninguna manera. De ahí la ira del anticósmico hacia la humanidad y su misantropía natural. ¿Por qué? Porque son formas físicas que limitan el desarrollo del espíritu. Entonces el anticósmico está enojado. ¿Por qué? Porque se sabe limitado en esta realidad demiúrgica. Claro que está enojado. Entonces a veces parece que la gente cuando habla conmigo piensa que yo estoy enojado con esa persona. Y no es que estoy enojado. Yo estoy enojado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabes que la materia te limita. Y una vez que probás el veneno de Samael, no podés ir para atrás. Seas quien seas. Lo que sí te digo, si vos no dominás este arte mágico, no podés dominar nada en la magia ceremonial. Los conocimientos clifóticos, voy a hacer algo como si yo fuera Microsoft. Microsoft creó un sistema operativo con defectos, pero esos defectos trajeron ecosistema. La doctrina unificada se sabe lo suficientemente inteligente como para hacerla lo suficientemente incompleta para que los demás creen ecosistema alrededor de nosotros. Pero por supuesto, obvio que sí. ¿Para qué? Para que todos tengan movilidad espiritual. Y la anticósmica no puede estar fuera de la ecuación. De hecho, es la magia más potente. Es la magia ceremonial más potente que tenemos en este momento. Así de potente, así de peligrosa. Es equivalente en poder y gloria a la cábala judía. Estamos hablando de fuerzas en equilibrio, en gloria y poder. Obviamente que un lado te va a decir que el otro es el más débil, porque están en colisión. Esa colisión produce la materia. Pero sigamos leyendo en NNA 18. Por eso es tan importante este contenido, ¿sí? Acá está hablando de El Ayer, el otro Dios, ¿sí? A veces cuando lo vemos a Milei hablar de Hashem, entonces yo digo, sí, Milei habla de Hashem, yo voy a hablar de El Ayer, el otro Dios. En esencia, está hablando de Samael y Aldabaoth o Samael y Aldabahut, siguiendo algunas pronunciaciones más adecuadas con lo Talmud. Sí, tiene que ver con el Demiurgo. Y aquí también quiero hacer una separación, dado que para nosotros la cabeza del Taumelitán no es Samael y Aldabaoth, sino que Samael y Aldabaoth es el Demiurgo que está sobre Malkut y todo lo que rota alrededor de Malkut. Y la cabeza del Taumelitán es sin duda el demarcador del Tzimtzum. Esa es nuestra postura. Los tenedores del Tohu, el Bohu y el Chasen no es nada más ni menos que Samael el primero, el demarcador. Quiero hacer esta diferencia para aquellos que siguen la corriente de 18 para que se informen de primera mano, o sea, de nosotros, cuál es nuestra postura sobre el Taumelitán, ¿sí? Y las posiciones trinas que ocupa, que obviamente, ¿qué le vamos a decir a esto? Claro está. Continuemos con la ley. Entonces estaba hablando del ayer, el otro Dios, ¿sí? Vamos a continuar con lo que dice en el 18 en su línea de creencia. El otro Dios, la antítesis irreflexiva que ha asumido todos los pensamientos de oposición anticósmica y por lo tanto está conectada con el nombre, son descripciones de la voluntad dirigida tras cada impulso, ya que a través de sus emanaciones, de las 4 letras de su nombre, engendró su creación desde el Atzilut hasta Asía, haciendo que el espíritu se diluyera y descendiera hasta la materia. El otro Dios, a través de la fórmula de Yaldabaoth, busca deshacer la creación al elevar el espíritu de la arcilla de la materia, a través de la inversión de las emanaciones de cada una de las 4 letras y conducir la esencia caída de vuelta a los fuegos de Atzilut, y desde allí causar que el Yod cósmico asuma su aspecto primordial y manifiesto, y retroceda hacia y más allá de su estado del primer impulso reflexivo al ser consumido por lo reflexivo de su gemelo y forzado a regresar a la indiferenciado. En este párrafo está resumida toda la teogonía de NA218. ¿Sí? No solamente que termine el universo, sino que todo vuelva otra vez a deshacerse y que no se vuelva a hacer nunca más esta estupidez. Esto en esencia es lo que se plantea en las corrientes anticos. Esto psicológicamente produce conflictos, produce situaciones dubitativas en las personas. Son poderes crudos, son posiciones radicales, pero ustedes tienen que entender lo que es la anticósmica y por qué existe la anticósmica y cuál es su ideología correcta. Ahora, después lo que haga la gente con esto es diferente, pero más que nada informarse de cómo piensan, cuál es la gnosis de estos tipos. Son 2 locos nomás metidos de capucha. No, acá atrás hay un conocimiento, para un momento. No te rías tan rápido de las capuchas de los magos. No le faltes el respeto a las cosas que son sagradas para nosotros, porque no le faltamos a las tuyas que no lo son y sin embargo le das un tratamiento como si lo fuera. Respetamos hasta tu estupidez. ¿Por qué no respetar nuestra forma diferente de ver el universo? No te voy a pedir disculpas por saber más que vos, ¿sí? Porque es en función de un retorno a la fuente. Entonces esa clase de magos, esa clase de personas tienen un trasfondo 100% idealista. Y la búsqueda de terminar con todo lo que produce restricción, que en definitiva, según su punto de vista, produce dolor y sufrimiento. Y tienen un punto a favor sobre el asunto. Así que bueno, vamos a hacer una pausita, porque yo sé que esto es pesado, yo sé que va a ser el primer video de muchos, yo sé que no quieren que hable del libro del Sitra Achra y hable del Falcifer, pero yo voy a hablar del Falcifer cuando tenga ganas, ¿sí?
porque tampoco me voy a pasar hablando de los libros de los demás, pero sí quería hacer este video para arrancar con el tema del libro del Citra Ahjba, que es imposible abarcarlo en un video de este sábado, que es auspiciado por dioses cósmicos y anticósmicos, porque somos pilar del medio. ¿Qué va a ser? De Keter hasta el Taumelitán, es nuestro barrio. Mirá. ¿Sí? Y tiene 11 esferas cabalísticas. Y hoy vamos a rajunear apenita el primer clifa, que significa clifot en singular. La palabra clifot significa conchas marinas, ¿sí? Por eso cuando en el africanismo se usan bucios, se están usando clifot, ¿sí? En las conchas marinas literalmente hay magia, hay fuerzas ancestrales originales. Y ustedes, los magos ceremoniales de Occidente, no saben estas cosas sagradas de África, la importancia de un bucio y el tesoro espiritual que contiene. Pero para eso hay que comulgar con la naturaleza, que es la que produce ese retorno a la fuente de otra manera. A veces había que escuchar más a mamá, que es lo que dice también mamá, naturaleza, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar, ¿sí?, del primer clifa, ¿sí?, la Tierra Negra.